sobre las intervenciones recomendadas para el manejo del parto prematuro, los distintos tipos de intervención en los niveles de atención primaria, secundaria y terciaria. Antes de eso, es importante que podamos definir a la población general y a la población de riesgo. Hablamos de la población general a toda la que corresponde de embarazadas sin criterios de riesgo. Por otro lado, hablamos de población de riesgo a mujeres que presenten infecciones genitourinarias durante esta gestación, metrorragia de la segunda mitad del embarazo, gestación múltiple, polihidroamnios, un feto prematuro en embarazos anteriores con antes de 35 semanas de gestación, antecedentes de RPM en embarazos anteriores, antecedentes de incompetencia cervical, hospitalización en esta gestación por sintomatología de parto prematuro y embarazos con dispositivo intrauterino. Esta población de alto riesgo al momento del primer control de embarazo, idealmente realizado antes de las 12 semanas de gestación, se le debe realizar una anamnesis, buscando factores de riesgo de parto prematuro, ya sea en embarazos previos o actuales, según los criterios que ya se describieron. De igual forma, si es que en la evolución del embarazo, en el periodo previo a las 32 semanas, la madre gestante presenta alguno de estos factores de riesgo, queda automáticamente clasificada como una población de riesgo para parto prematuro. Por lo tanto, las intervenciones que vamos a realizar en la atención primaria, ¿ya?, o intervenciones para la prevención primaria corresponden a la búsqueda de factores de riesgo en la población en total, en todas las gestantes, la búsqueda de infección del tracto genitourinario, la medición del cervix y el Doppler de arterias uterinas. Lo primero es que es importante identificar durante el primer control gestacional los factores de riesgo históricos y del embarazo actual, mencionados anteriormente. ¿Ya? Por lo tanto, las pacientes que tengan factores de riesgo van a ser derivadas al nivel secundario. El nivel primario es el que corresponde a la atención en el Centro de Atención de Salud, en el CESFAM, y el nivel secundario corresponde a un control ambulatorio en el hospital con un médico ginecobstetra. Por lo tanto, las mujeres que presenten estos tipos de factores de riesgo son derivadas al nivel secundario. En este consultorio de alto riesgo obstétrico, el médico las va a ver y le va haciendo también un control habitual hasta el momento del parto y determinará cuál es el tipo de riesgo que posee. El primer control del embarazo también se le va a solicitar un urocultivo a la gestante. Por lo tanto, lo que busca esto es la búsqueda de una infección del tracto urinario, específicamente alguna bacteriuria asintomática. Esto es importante que se haga antes de las 12 semanas de gestación y las mujeres que presenten algún tipo de infección urinaria tienen que ser tratadas en el CEFAM, en la atención primaria, con un medicamento que corresponde a nitrofurantoína con una dosis de 100 miligramos cada 8 horas por 7 días. Por lo tanto, posteriormente terminado el tratamiento antibiótico, se le vuelve a realizar otro examen y se le determina si es que hay caso de resistencia microbiana o no. La medición del cervix corresponde a un examen que se va a realizar entre las 22 y las 24 semanas a la población en general, y esta medición del cuello uterino o la medición del cervix es principalmente para identificar población con mayor riesgo de parto prematuro. Por lo tanto, cuando el cuello uterino es menor de 15 milímetros, lo que está presente más o menos en 1% de la población de embarazadas, se identifica de que esta mujer puede tener un alto riesgo de que tenga un parto prematuro. ¿Ya? Por lo tanto, aumenta mucho más los riesgos de que ocurra el nacimiento prematuro con todas las complicaciones que vienen a continuación. Cuando hay una longitud cervical, ¿ya?, un cuello que tiene 25 milímetros, está presente esto más o menos entre un 5 y un 8% de la población, también se encuentra con más o menos un 40% de la población que va a tener parto prematuro. El Doppler de arterias uterinas se realiza principalmente para la identificación de mujeres que puedan tener el riesgo de presentar preeclampsia o restricción de crecimiento intrauterino, que estas son condiciones que podrían hacer de que se tenga que interrumpir el embarazo antes de las 37 semanas de gestación. Ahora, cuando hablamos de las intervenciones en la prevención secundaria, en el segundo nivel, principalmente se abocan a la búsqueda de vaginosis bacteriana, la realización de una cervicometría, la medición del cuello uterino a través de ultrasonido, ecografía transvaginal, el Doppler de arterias uterinas y el cerclaje. Para lo primero, la vaginosis bacteriana es una infección que va a estar en la vagina, que presenta un cambio en el pH y hay un aumento de bacterias, por lo tanto podría estar asociado a una infección de tipo ascendente. Y si usted identifica este tipo de infección, es importante dar el tratamiento.
¿Cuál es el tratamiento para la vaginosis bacteriana? Corresponde al metronidazol. Y las dosis de metronidazol puede ser una dosis única, que toma solamente en una oportunidad la usuaria, y esa dosis es de 2 gramos, o podría ser el tratamiento de 500 miligramos cada 8 horas por 5 días, y estos son por administración vía oral. Cualquiera de los dos tipos de esquema se le va a dar para tratamiento de vaginosis bacteriana. En lo segundo, que hace relación a la medición del cuello con ultrasonido, esta medición del cuello con ultrasonido hay que entender o recordar de que el cuello principalmente permanece largo y cerrado durante todo el embarazo hasta el tercer trimestre. Normalmente el cuello mide entre 30 a 40 milímetros, 3 a 4 centímetros. Existe una correlación precisa entre la longitud del cuello cervical, cuando se mide a través de la ecografía, y el riesgo de parto prematuro. Por lo tanto, en términos generales, se recomienda el utilizar un valor de corte de 25 milímetros para la población de alto riesgo y de 15 milímetros para la población de bajo riesgo. O sea, si yo tengo una usuaria que dentro de su anamnesis determiné que era una población de bajo riesgo, la verdad es que si su cuello, su cervix mide más de 15 milímetros, no tiene probabilidad de tener un parto prematuro. Para la población de alto riesgo, obviamente el valor es mucho mayor, ¿ya? Para determinar si es que tiene menos de 25 milímetros, si tiene el riesgo de un parto prematuro, y si tiene más de 25 milímetros, no tiene un riesgo de parto prematuro aumentado, ¿ya? Esta recomendación es importante tenerla en consideración, que es el uso de progesterona. Si tenemos un usuario que presenta cuellos uterinos sin dinámica uterina, que presenta cuellos uterinos que estén por bajo el corte, ya sea para población de alto riesgo o de bajo riesgo, es importante que se le administre progesterona, ¿ya? Se recomienda la administración de progesterona natural micronizada de 200 miligramos por día, y esta se administra por vía vaginal. Esta imagen también nos muestra cómo este cuello se va acortando. La imagen que está más hacia la izquierda de la pantalla muestra un cuello que es largo, que tiene un orificio cervical externo e interno que están cerrados. Este cuello probablemente mide entre 30 a 40 milímetros, y la imagen que está más hacia el centro nos muestra que ya se produjo una dilatación en el orificio cervical interno. Por lo tanto, al hacer la medición del cuello uterino, podemos determinar de que, el puntero nos va a mostrar acá, la longitud desde aquí hasta el orificio cervical externo, si es que es población de alto riesgo, debería medir sobre 25 milímetros. La cervicometría transvaginal nos dice que cuando se encuentran pacientes con síntomas de parto prematuro y cervicometría de más de 25 milímetros, poseen un bajo riesgo de presentar parto prematuro. Y para pacientes con síntomas de parto prematuro y una cervicometría menor de 25 milímetros, ellas poseen un alto riesgo de presentar parto prematuro espontáneo. La tercera intervención busca la realización de una ecografía de tipo Doppler. Lo que se quiere medir aquí es el flujo de sangre a nivel de las arterias uterinas. Este Doppler de arterias uterinas nos va a ayudar a identificar a las pacientes que tengan isquemia uteroplacentaria. Esta puede expresarse con un parto prematuro espontáneo de una etiología isquémica, como por ejemplo una restricción del crecimiento intrauterino o una preeclampsia, que son dos de las grandes causas importantes de interrupción del embarazo antes de las 37 semanas. Esta exploración se recomienda entre las 20 a las 24 semanas de gestación y se hace a través de una ecografía por vía transvaginal. La velocimetría del Doppler de las arterias uterinas, cuando se realiza, detecta o identifica al 85% de la población que va a tener preeclampsia o restricción del crecimiento intrauterino y que requieren de una interrupción del embarazo antes de las 34 semanas. Por eso que es tan importante que a esta población de riesgo se le realice el Doppler de arterias uterinas. Y por último, otra opción que se puede utilizar corresponde al cerclaje. El cerclaje es el uso de una sutura que se realiza en el cuello uterino, en cuellos uterinos que sean incompetentes o que presenten dilatación sin las modificaciones de la presencia de contracciones uterinas. Y este cerclaje en pacientes con antecedentes de parto prematuro espontáneo antes de las 34 semanas o con cuello acortado está recomendado. Por ejemplo, si una usuaria tuvo en un parto anterior un embarazo que terminó antes de las 34 semanas y que tiene un cuello corto,
se le recomienda el uso del cerclaje. Y también para mujeres que tengan antecedentes de parto prematuro y que tengan un cuello cortado con menos de 15 milímetros antes de las 23 semanas de la aplicación del cerclaje. ¿Ya? En estos casos se disminuye la incidencia de manera significativa para el parto prematuro. Entonces el cerclaje lo que hace es que se colocan suturas en el cuello para evitar de que este cuello se siga dilatando a medida que va aumentando las semanas de gestación. Ahora pasaremos en el próximo video a ver todo lo relativo a las intervenciones para la prevención terciaria. Esto específicamente tiene que ver con el manejo hospitalario que se realiza a un usuario que llega con sintomatología o con trabajo de parto prematuro. Los invito a ver el siguiente video.